Que el Señor les bendiga, hermanos. Es un gozo estar con ustedes de nuevo, sobre todo en este primer domingo del año. Y hermanos, así como estamos de pie, quiero invitarlos a que me acompañen a el Salmo número 90 en esta mañana. Amén. La palabra del Señor dice así, hermanos: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como un sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra, y tu gloria sea sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén, hermanos. ¿Pueden tomar su lugar? El tema del día de hoy, hermanos, lo he nombrado tal cual como se llama el versículo número 12 de este salmo. Enséñanos a contar nuestros días. Cada vez que mi amado hermano Pastor Noé me invita a compartir el mensaje, es una bendición primeramente para mí, porque sé que Dios tiene una nueva lección que enseñarme. Y en esta ocasión no es la excepción, hermanos. Como dato curioso de este libro, lo podemos notar al principio, este salmo, hermanos, no fue escrito por David, no fue escrito por Asaf, y ni tampoco por Salomón o algún otro salmista. Este hermoso pasaje fue escrito por Moisés, o al menos se le atribuye a Moisés, hermanos. También hay algunos estudios, según estuve investigando, que este salmo se pudo haber escrito mucho después y que solo hace referencia a Deuteronomio 2:23, donde Moisés estaba en la parte culminante de su vida. Otro dato bastante importante que me gustó es que según el comentario bíblico del Mundo Hispano, en el tomo 8, dice que este salmo se compone de 2 poemas. El primero, que es del versículo 1 al 12 y está dirigido a toda la humanidad. Y el segundo poema está escrito del versículo 13 al 17 y está dirigido al pueblo de Israel. Pero lo maravilloso de este poema es que sin uno no existe el otro. Están maravillosamente ligados. Ahora bien, hablando del contenido de este salmo, como lo acabamos de leer, este salmo nos habla acerca de la grandeza y de la soberanía de Dios y de lo pasajero y pequeño que es el hombre. No, hermanos, no es una coincidencia que mi hermano Fernando y yo hayamos hablado de la soberanía de Dios, ni nos pusimos de acuerdo. Creo que tiene mucho tiempo que no hablo por teléfono con él. Entonces, tenemos el mismo espíritu que nos une, hermanos. Entonces, ahora bien, hermanos, les quiero preguntar,
¿Cuántos hemos escuchado en esta semana desde que comenzó el año las expresiones 2023 fue difícil, pero 2024 va a ser mejor? 2024, sorpréndeme. ¿Cómo me da miedo esta frase, hermanos? La escuché por allá de 2019 y ya cómo nos sorprendió 3 años, ¿verdad? Ya estuvimos bien sorprendidos. Otros que dicen 2024, 365 nuevas oportunidades para vivir y ni se han dado cuenta que el año es bisiesto. Creo que ninguna de estas personas ha expresado con una conciencia de lo efímero que es el hombre, hermanos, con respecto de Dios. Y es por eso que en esta mañana quiero compartir este mensaje con ustedes. Acompáñenme, por favor, de nuevo a el Salmo 90 y vamos a volver a leer minuciosamente los versículos del 1 al 9. Este punto del mensaje lo he llamado Dios es eterno, el hombre es pasajero. Vamos a leerlo de nuevo, hermanos. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, y acabamos nuestros años como un pensamiento. Hermanos, este salmo comienza con la palabra Adonai, es decir, Señor, soberano, y hace un reconocimiento a la misericordia que Dios ha tenido de su protección mostrada hacia el hombre, no solo en el momento en el que se escribió el Salmo, sino desde el principio de la creación o de antes del principio de la creación, y que al hablar de generación en generación podemos notar que esta misericordia no tiene ni principio ni tendrá fin, al menos por ahora. En el versículo 2, hermanos, el autor resalta que antes que cualquier cosa que usted se imagine que puede ser formada, Dios ya existía, y después de que los cielos y tierra pasen, incluso que usted y yo ya no estemos en esta tierra, Él no va a dejar de ser Dios. En el versículo 3 nos hace una explicación muy clara del poder que Dios tiene. Él puede quebrantar al hombre a tal grado que lo puede volver a convertir en polvo. Es decir, que tiene el poder de quitarnos la vida. Y particularmente a mí me gustó la versión Nueva Traducción Viviente en la manera en la que traduce este versículo. En la Nueva Traducción Viviente dice, haces que la gente vuelva al polvo con solo decir, vuelvan al polvo ustedes mortales. Somos simples mortales, hermanos. En el versículo 4 podemos encontrar, hermanos, una comparativa entre la eternidad de Dios y el tiempo de vida humana. Y podemos confirmar de nuevo lo insignificantes que somos, hermanos. No hay hombre que haya llegado a los 1000 años, a lo que el autor compara con un día de Dios. No hay hombre. El que más se acercó fueron 969 años. Entonces ni siquiera alcanzamos un día de Dios. Y en los versículos 5 y 9, hermanos, podemos notar que el autor compara la duración de la vida humana con figuras poéticas. Dice que la vida es como un torrente de agua, es como un sueño, es como hierba que crece por la mañana y en la tarde es arrancada y se seca. ¿A qué voy con todo esto, hermanos?
La vida que Dios nos da es un regalo, es un maravilloso y enorme regalo. Como lo escuchamos en los testimonios, hermanos, es algo extraordinario. Pero ¿qué estamos haciendo con ella? ¿La estamos aprovechando al máximo, hermanos? Y no me refiero a pasiones desenfrenadas, ni a fiestas, alcohol y rock and roll, ni mucho menos a aventarse del bungee o del paracaídas. No, hermanos. Estamos dejando pasar nuestra vida sin oficio, sin beneficio, pero en el servicio a Dios. Hermanos, la vida dura tan poco. Usted me podrá decir, ay hermano, usted está bien joven, ¿qué podrá haber visto de la vida? Hermanos, a mi corta edad, si se le puede llamar corta edad, ya me duelen las rodillas, he pasado mucho tiempo en hospitales, hermanos. La mayor parte de mi vida, de mi tiempo la he pasado en hospitales. Los que han conocido a mi mamá saben que ella tuvo unos episodios muy fuertes. Ella tuvo lupus eritematoso hace muchos años. Y como ya se los he contado en algunos otros testimonios, su cardiólogo, ¿qué creen? Le decía, no, usted ya encargue a su hijo, ya no tiene mucho tiempo, ya se murió su cardiólogo, hermanos. Y mi mamá sigue de pie. Ahí fue mi primera experiencia, hermanos, con alguien cercano. Y yo recuerdo, hermanos, que la plegaria de mi mamá hacia el Señor era, Dios, déjame ver crecer a mi hijo y te voy a servir todos los días de mi vida. Hoy ya pudo ver a su nieta, 8 años también, hermanos. Otro momento que sacudió mi vida, hermanos, fue ver a mi amado hermano David en la crisis que tuvo. Y con todo respeto, hermanos, mi fe se estremeció. Gran siervo de Dios, hermanos, en medio de una prueba tremenda. Y de ahí su frase, hermanos, ¿cómo no servirte? Cuando mi hija nació, hermanos, se los he platicado, tuvo un sinnúmero de complicaciones, hermanos, que ya hasta quería demandar a la fábrica, ¿no es cierto? Pero, hermanos, ella no retenía ni un solo gramo o mililitro o decilitro o la cantidad más pequeña de alimento que usted pueda considerar, no la retenía, hermanos. Se estaba deshidratando, se estaba desnutriendo, estaba a punto ella ya de morir. Y, hermanos, Dios mandó a los médicos adecuados, Dios mandó a las personas adecuadas para que la pudiesen tratar, hermanos. Yo recuerdo que en ese tiempo no encontrábamos el alimento que nos habían mandado para mi hija. Era una leche, no recuerdo ni el nombre, hermanos, pero costaba en esos tiempos como 700 pesos. Tomaba una cada tercer día, en el mes eran como 14,000 pesos de leche. Y no lo digo por mencionar cantidades, hermanos, sino para dar la gloria a Dios, porque no le faltó ni un solo bote de leche, hermanos. Ni un solo bote de leche le faltó a mi hija, hermanos. Y tiempo después, hermanos, ustedes la pueden ver, ya da recomendaciones de comida. Y ya es igual de tragona que su papá. Y por eso también doy la gloria a Dios, hermanos, porque ella puede estar aquí con nosotros el día de hoy. Cuando a mi esposa, hermanos, le detectaron el tumor en la silla turca, hermanos, yo ya no veía lo duro sino lo tupido, hermanos, más hospitales, más especialistas, más estudios, y la agravante mayor, hermanos, fue en medio de la pandemia. Estábamos sacando tomografías, estudios, hermanos, en centro médico que era un hospital COVID. Estábamos haciendo una cantidad de estudios y Dios nos guardó, hermanos. Durante el COVID, les puedo decir, hermanos, que mi hija y mi esposa y yo estábamos comiendo dentro del laboratorio porque era tanta el tiempo de espera que teníamos que pedir comida por Uber Eats y ahí estábamos comiendo en el hospital aún con el riesgo de la pandemia. Y hermanos,
Hubo tiempos en los que yo también quise aventar la toalla, hermanos. No había mejora, no había algo que me dijera, todo va a cambiar. Tenía la esperanza del Señor, pero como decía mi hermano Noé, hay veces que empezamos a dudar, hermanos. Nos tambalea un poco la fe, Señor, vemos las olas y no te despiertas. Y hermanos, mi esposa tenía, así como la ven de alegre, de contenta, hermanos, un tiempo no fue así. Ella estuvo, hermanos, en temporadas en las que usted estaba platicando con ella y se desconectaba, se desmayaba completamente, y ya cuando regresaba ella ya estaba en el sillón, porque ya la había llevado yo al sillón. Parte de eso también doy gracias a Dios, que me permitió hacer conciencia para entrar al gimnasio, hermanos. No fue por vanidad, yo me sentía débil, me sentía incompetente de poder cargar a mi esposa y poderla llevar al sillón. Y Dios me sustentó en ese tiempo. Y ahí fue precisamente, hermanos, volviendo al tema, que en mi oración personal pude entender el sentido de la frase de mi mamá: Señor, déjame servirte. El significado de la palabra que nuestro hermano amado, David nos decía: ¿cómo no servirte, Señor? Pero en mi oración yo le decía: Señor, quiero servirte, pero no tengo nada que ofrecerte. Recuerdo a los grandes siervos como Salomón, cantidad tremenda de bueyes, cantidad tremenda de ovejas sacrificadas, tesoros. Señor, no tengo nada. Lo que tú me has concedido es tuyo. Mi vida, mi alma, mi tiempo, mi espíritu es tuyo. Estoy aquí delante de tu presencia sin nada. No tengo nada. ¿Qué te pudiera ofrecer? Dice el canto: Señor, ¿qué pudiera yo darte? Y hermanos, Dios concedió el anhelo de mi corazón a través de la oración, tanto de ustedes como de mi familia. Como lo mencionó mi esposa, tiene más de un año en el que ella no sufre estos episodios. Han sido esporádicos, hermanos, han sido mínimo, yo le puedo decir mínimo, hermanos. Y perdón, hermanos. Gloria a Dios. Y cada vez, hermanos, que yo puedo voltear a ver a mi esposa, a mi hija, a mi mamá, incluso a mi papá, que está tan lejos y que están bien, puedo decir y confirmar que le quiero servir a Dios. A esto me refiero, hermanos, con vivir la vida al máximo, sirviendo a Dios. No hay mejor cosa que hacer en esta tierra que servir a Dios, estar agradecido por cada una de sus bondades, por cada una de sus misericordias que han sido desde la antigüedad. Ahora bien, hermanos, así como la hierba, también la vida del hombre es cortada. ¿Por qué? Por el pecado, por nuestra maldad. ¿Alguien que me ayude a leer, por favor, Romanos 5:12, hermanos? 5:12, hermanos. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Es la nueva traducción. ¿2 o 12? 5:12. 12. Sí. Perdón, hermano. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Amén. Gracias. Ese sí es. Y por ello, hermano, por lo que acaba de mencionar nuestro amado hermano Verano, es que la ira de Dios viene sobre el hombre. Él recuerda cada uno de nuestros pecados. Recuerda cada mala palabra, cada infidelidad, cada pensamiento incorrecto. Él se acuerda de todo. La gente en la actualidad que dicen: Diosito, déjame muchos años. ¿Para qué? ¿Para andar en la fiesta? ¿Para andar en adulterios?
en mentiras, en chismes, en desorden. También he escuchado, hermanos, muchas personas que no conocen de Dios y que piensan, bueno, ya, híjole, no creo que Dios me castigue por esto. Ya habrá tiempo de arrepentirme cuando ya esté en mi lecho de muerte o a una edad mayor. Y les pregunto, ¿y qué les hace pensar, hermanos, que van a llegar a esa edad? Quizás al escuchar este mensaje, y no porque lo exponga yo, pero puede que sea la última vez que escuchan del Evangelio. Nadie lo sabe, hermanos. Como lo vimos al principio, hermanos, ya están planeando 366 capítulos o días de este libro o de la vida y no saben si el autor les va a permitir terminarlo. Y es por eso, hermanos, que tenemos que pedirle a Dios, enséñame a contar mis días. Acompáñenme al Salmo 90, versículos 10 al 12. La palabra del Señor dice así: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. 70 años, 80 años, conozco personas que han llegado a los 100 años, un poquito más de 100 años, y aún así, hermanos, la vida no deja de ser un soplo. Aún así, implica molestia y trabajo a causa de los años. ¿Cuántos cantantes, hermanos, han escrito acerca del tiempo de vida? Por ejemplo, reloj, detén tu camino porque mi vida se acaba. Tiempo, detente muchos años. A los que nos truena la rodilla ya saben a qué grupo me refiero. Amados hermanos, hemos comenzado ya el 2024. ¿Y para qué? No es una expresión de derrota. Es para preguntarnos en qué vamos a utilizar el tiempo que Dios nos conceda y que Él solo conoce. Si vemos literalmente la traducción, hermanos, de la Reina Valera 1960, dice: enséñanos a contar nuestros días de modo que traigamos al corazón sabiduría. En mi humilde opinión, hermanos, esta traducción me deja con más dudas que respuestas y me di a la tarea de investigar opiniones de algunos autores, entre ellos a Matthew Henry, y él nos explica este pasaje de la siguiente forma: enséñanos a darnos cuenta de la brevedad de la vida terrenal y poner así diligencia en emplear lo mejor posible los días que tú nos concedas. ¿Es claro, hermanos? Y aún así no quedé conforme con la explicación y no con el propósito de estar buscando 5 pies al gato, hermanos, pero sentía que este pasaje tenía un mayor significado y profundidad. Y por eso, hermanos, me fui al original hebreo. La plegaria en el versículo número 12 comienza con la palabra enséñanos, del hebreo yadá. La palabra o referencia es el Strong 3359 y significa mostrar o averiguar, dar a conocer. Pero si lo vemos aplicadamente, nos dice que es adquirir información por experiencia o comprender una situación por observación. Después tenemos la palabra contar, del hebreo manaj, no maná, es manaj, del Strong 4948, que significa literalmente contar, pero también significa contar objetos sabiendo todo de ellos, todas sus características, o tomar una decisión en cuanto a algo. Después tenemos la palabra que traigamos, que viene del hebreo bo, que significa venir o ir, o sea, hacer un movimiento lineal del tipo general. Pero aplicado, hermanos, significa conocer información
correlacionarla con otros hechos o ideas con un posible enfoque de energía y diligencia. Al corazón, la palabra levav, que significa mente, espíritu o la fuente de la vida interior de una persona. Y por último, sabiduría, del hebreo hakemah, que significa capacidad para entender y por ende tener habilidad para la vida. De lo anterior que pude encontrar, hermanos, pude hacer una interpretación ad hoc con lo que quiero darles a conocer el día de hoy. Y la interpretación es la siguiente: permítenos adquirir experiencia para saber tomar decisiones, enfocando nuestra energía, diligencia, corazón, mente y espíritu para vivir de forma adecuada. Pregunta, hermanos, ¿qué experiencias le trajo el 2023? No me conteste, solo piénsenlo. Quiero compartirles algo, hermanos, y a la vez quiero hacer un ejercicio con ustedes. Para los que no me conocen, trabajo en una empresa que se dedica a los medios de comunicación. Tengo 10 años trabajando ahí. Actualmente administro la implementación de proyectos de software en la costa este de Estados Unidos y de Latinoamérica. Y dentro de la administración de proyectos hay una metodología que se llama Agile o ágil. Y cuando hay un problema serio, hermanos, o una falla, obviamente después de reparar el inconveniente, se debe de seguir un proceso que se llama post-mortem, que coloquialmente se llama autopsia, en el cual se convoca una junta, hermanos, de diferentes equipos implicados en la falla y se analiza administrativamente lo siguiente. Número 1, la raíz del problema. Número 2, ¿qué partes del proceso salieron bien? Número 3, ¿qué partes del proceso salieron mal? Número 4, ¿cuánto tiempo tardó en resolverse el problema? Y número 5, la más importante, ¿qué tenemos que hacer para que jamás se repita este problema? Si vemos este proceso, hermanos, no es netamente administrativo, ejecutivo o gerencial. Lo podemos aplicar en nuestra vida cotidiana. Y en esto consiste el ejercicio, hermanos. Cierren sus ojos, no se vaya a dormir, no vamos a meditar tampoco, esa manera de reflexión. También les suplico que no me contesten en absoluto, solamente piénsenlo. Piensen en un proyecto o plan que emprendieron en 2023. Piensen hasta dónde pudieron avanzar sin problemas en ese proyecto o plan. Piensen en qué momento comenzaron a salir las complicaciones. Piensen cuánto tiempo les llevó resolver el problema o las complicaciones que salieron. Y por último, piensen qué tendrían que hacer para que ese problema jamás se repita. Ahora sí, abran sus ojos, hermanos. Excelente. A este punto del sermón hemos realizado un breve post-mortem de una situación cotidiana. Ahora, de lo que acabamos de pensar, sigan sin contestarme, no me contesten. Veámoslo desde el punto de vista espiritual. Sabemos que lo cotidiano y lo espiritual son una cosa, pero lo quiero analizar, si se me permite usar el término, de manera espiritual. De esta situación que acaban de reflexionar, piensen, antes de iniciar este plan, proyecto, negocio, ¿lo puso en oración? Número 2, piense, ¿hasta dónde Dios me dejó avanzar con esta situación? Número 3, ¿dónde fue que Dios me puso un freno total con una complicación tremenda? Número 4, ¿cuánto tiempo me tomó salir del problema para retornar y seguir el propósito definido de Dios en mi vida? Y número 5, ¿en verdad repetiría esta situación?
¿Cuántos días de nuestra vida, hermanos, estamos usando en resolver problemas que nosotros mismos creamos al no poner nuestros planes en las manos de Dios? Ahora bien, usted no me va a compartir lo que pensó, pero yo sí, porque fue parte de la lección que dio Dios para mi vida con este mensaje. Hace tiempo en el grupo de oración les pedí de sus amables oraciones por una situación complicada de trabajo, porque teníamos una situación muy complicada con uno de nuestros clientes más grandes, una cadena de noticias, por cuestiones de confidencialidad no puedo decir el nombre, pero le pertenece al ratón Miguelito. Entonces, teníamos que actualizar ese sitio y esto se planeó durante muchas semanas, y cuando digo muchas semanas fueron meses de planeación. Se asignaron los recursos, entre ellos una persona que conoce el software, tiene 24 años en la empresa, conoce hasta la última coma del código fuente del producto. Se planearon los tiempos, planeamos ventanas de contingencia en caso de que algo saliera mal. Estábamos, hermanos, con un aire de confianza tremendo en el que no creíamos que nada pudiese salir mal. Morphy dice otra cosa. Ya que realizamos pruebas en plataformas de prueba que nos prestaron, etcétera, llegó el día, hermanos, ¿y qué creen que pasó? Hubo una complicación que nadie esperaba. Un protocolo de comunicación en Windows Server 2022 apareció. Al parecer, Microsoft no tuvo la amabilidad de decirnos que había incrementado el hardening o las políticas de seguridad. Y ni siquiera, hermanos, este recurso que habíamos asignado, que tenía los años de experiencia, lo pudo contener. Tuvimos que dar marcha atrás. El tiempo de la ventana de contingencia, hermanos, se agotó el tiempo. Tenía al CEO de la empresa cliente gritándome en la llamada. Al fin, hermanos, reparamos todo y la situación volvió a la normalidad gracias a Dios y a sus oraciones. Cuando tuve yo mi reunión de post-mortem, hermanos, con el CEO de la empresa donde trabajo, también gracias a Dios por sus oraciones, lo tomó bastante pragmático, si lo podemos llamar así, y estuvo bastante tranquilo, pero me hizo dos comentarios, hermanos, que me cimbraron bastante. Su primer comentario fue: confiaste demasiado en un solo recurso, quizás correctamente en el más eficiente, pero recuerda, solo es uno y solo puede atender un problema a la vez. Punto número 2, soy el CEO, tienes comunicación directa conmigo, me reportas a mí. Pude haber hecho una llamada y haberte asignado a 15 desarrolladores. Hermanos, me quedé helado. Aprendí mi lección y tristemente recordé la palabra de nuestro Señor en el Salmo 146, 3 al 5. No confíes en los príncipes ni en el Hijo del Hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob y cuya esperanza está en Jehová su Dios. Hermanos, nuestro Señor es soberano. Él es el CEO del universo. Tiene los recursos que usted y yo necesitamos, pero nos pide, como dijo mi hermano, que confiemos en Él. Y en este proceso, hermanos, para no dormirlos o no hacerlo más largo, perdí 7 días completos de mi vida. No dormí, no salí de mi oficina, no vi a mi esposa, no vi a mi hija, me perdí un servicio dominical y esos días no van a volver. Podemos perder muchos días, hermanos, y cuando ya los querramos recuperar ya va a ser demasiado tarde. Por eso tenemos que pedir sabiduría para aprovechar los días que Dios
nos permita durante este 2024. Creo que el Señor nos ha ayudado a aprender tantas cosas en 2023 y creo firmemente, hermanos, que no vamos a repetir en 2024. Y para ello necesitamos de su misericordia. Acompáñenme a los versículos 13 al 16 del Salmo 90. Amén. La palabra del Señor dice así: vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. De nuevo en el versículo número 13, hermanos, encontramos una plegaria. El autor pide a Dios que calme su ira para con sus hijos. ¿Cuántos durante 2023 no nos encontramos diciéndole a Dios: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo he de estar en esta situación, Señor? Por favor, retira tu ira. Vuelve a dar tu misericordia, restáurame, dame la estabilidad que antes tenía. Pero esto es con relación al autor. Él lo pide así. Pero nosotros, ¿cuándo lo hacemos? ¿Siquiera hemos pedido misericordia? Me refiero al hecho, hermanos, de la vida devocional. El versículo 14 nos dice: de mañana sácianos de tu misericordia. Hermanos, no hay mejor momento del día para buscar de las misericordias de Dios que en la mañana. Y me va a decir: ay, hermano, pero es que yo tengo que tomar tantos camiones, tanto. Hermano, si se lo dice el autor, ¿quién es el autor? No creo que esté equivocado. Dice: de mañana sácianos de tu misericordia. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando iniciamos nuestro día dando gracias a Dios, pidiendo misericordia y meditando en su palabra, su día va a ser otro. Si usted se sale y: Señor, sí, en el nombre de Jesús comienzo mi día, y no lo hacemos porque ya no somos de esa iglesia, es una total diferencia, hermanos. A este punto no es posible ni siquiera que salgamos de nuestra casa sin orar y haber escuchado el audio que amablemente nos envía nuestro hermano Noé. ¿Cómo queremos tener la misericordia de Dios en nuestro día si no la buscamos desde temprano? Ahora bien, ¿cuál es la promesa en buscar las misericordias de Dios desde temprano? Él dice que se refleja en nuestro trabajo. Confirma la obra de nuestras manos, en los negocios, en las escuelas, en los talleres, pero de aquellos que le buscan de corazón, de aquellos que lo ponen por número 1 en su día. Para finalizar, hermanos, acompáñenme por favor al último versículo del Salmo 90, que es el versículo 17. La palabra del Señor dice así: sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Hermanos, para este 2024, a todos y a cada uno de ustedes, quiero desear que, como dice este versículo, la luz de Jehová, ¿quién es la luz de Jehová? Nuestro Señor Jesucristo, esté con nosotros. Que Él confirme cada uno de los planes y de los proyectos que usted tiene previamente puestos en sus manos, y que Él nos permita, hermanos, aprovechar cada uno de los días que Él nos concede, no solamente en el servicio, sino previamente también preparándonos de todo corazón. Que el Señor les bendiga, hermanos.